¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que bien. Les saluda su amigo el licenciado Octavio Álamo. En esta noche vamos a dar contestación a una de estas preguntas que nos hace personas del auditorio, no nada más una, nos han hecho varias preguntas y nos están pidiendo que hablemos algo en especial. Ustedes saben que Hablemos Derecho se trata de un programa en el cual se analiza de manera legal y jurídica varios aspectos y varias cosas de la vida cotidiana. En esta ocasión estamos hablando de que nos están pidiendo que analicemos lo dicho por un periodista llamado Pedro Ferriz y Jar. Sí, su famoso padre Pedro Ferriz de Con, allá en los años 80s y 90s, y pues ahora su hijo es el que anda metido de periodista y lógico fue a la mañanera a quejarse de que le decían fifí. Más bien sería como si te queda el saco, póntelo, ¿no? Si sabes que prensa chayotera, prensa fifí, que pues vivió de lo que sabemos mucho del chayote, del pago que se daba a los periodistas. Y en esta ocasión, este señor empezó a hacer encuestas y que decía que los bots de López Obrador eran los que estaban en contra de él, se estaban, digamos, de alguna manera votando en su contra y le echaban a perder sus encuestas. O sea, el señor como diciendo, yo quiero ganar todas las encuestas y que todo lo que yo diga, pues sea a mi favor, ¿no? Este señor aparte, pues le ha dicho pendejo a varias personas, inclusive hace poco, donde un estudiante lo cuestiona y le dice, bueno, ¿qué clase de moral tienes tú si has sido infiel a tu esposa? Se molesta, siendo que hay grabaciones de la esposa y él también con la amante, y esas cosas vida privada, ¿no? Estamos hablando de que su vida privada puede ser lo que quiera, lo que sí, veo mal eso también, que lo ataquen en su vida privada, porque eso está mal, eso no debe ser, y lo voy a decir por qué. Vamos a hablar ahorita de un tweet que él hizo el día 19 de mayo, de este año 2020, en el cual trama él de una manera específica y dolosa. Vamos a decir dolosa, ¿por qué dolosa? Porque consciente está, y si no, qué mal, porque entonces estamos hablando de un mal periodista que no sabe hasta qué grado pueden llegar a hacer sus preguntas, o sea, hasta qué daño puede causar, qué es lo que puede hacer. Recordemos que hace muchos años en Estados Unidos una persona dijo que los marcianos están atacando y causó un revuelo y causó un daño, como ustedes no se imaginan. Si nosotros hablamos en especial de los mexicanos, no somos muy dados a investigar, no somos muy dados a ver qué pasó. La gran mayoría de los mexicanos se deja llevar por el que dicen, el que dirán, el que dijeron, sin saber la base o de dónde viene. Pedro Ferriz de Con en una entrevista dijo, es que México va hacia el comunismo. A ver, permíteme un momento. Tu tweet del 19 de mayo primeramente dice, si usted advirtiera, ahí viene la pregunta, es, usted advirtiera. ¿Cómo va a advertir? ¿Quién se lo va a advertir? Entonces tiene que haber alguien que me esté advirtiendo, ¿sí? Que México se acerca al comunismo. ¿Apoyaría un golpe de Estado? Es ahí donde no es en sí la pregunta, sino cómo se formula. ¿Dónde viene la trampa? ¿Dónde viene el dolo? Voy a reformular mi pregunta y voy a hacer caer a la gente en lo que quiero que caiga. ¿Cómo es esto? Hablemos, hace algunos años decían, ¿sabes qué? Todo lo que se haga comunismo es malo. Por ahí hay una película llamada Canoa, en donde un sacerdote suena las campanas, llega todo el pueblo asustado a ver qué pasó, y él empieza a hablar de que el comunismo es malo, el comunismo va en contra de la Iglesia Católica, todo el que es comunista es malo, todo el que piensa que el comunismo, y los llena de tantas ideas, las personas se enojan tanto, y después avienta la bomba. ¿Qué creen? Llegaron 3 comunistas. Los 3 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues fueron agredidos de una manera cruel, fueron asesinados de una manera cruel.
¿Por qué? Porque fueron incitados a cometer un daño contra esas personas porque el sacerdote dijo que eran comunistas. Esto es de allá en 1970 y tantos. Ahora, con los nuevos medios de comunicación, ¿qué es lo que pasa? Pues una persona hace una pregunta y eso se vuelve viral, se vuelve en las redes sociales, porque ahora ya no es tanto la televisión abierta. Porque anteriormente, ustedes saben que empezó a ver lo que es el destape de una lista de chayoteros que eran periodistas que les pagaba al gobierno para que hablaran bien del gobierno, no dieran la información como debe de ser, elogiaran todo lo que el gobierno hizo. Por eso hasta ahorita también el señor Calderón no puede aceptar que él sabía lo de García Luna, o no puede aceptar lo de Rápido y Furioso. ¿Por qué? Porque sabe que si lo acepta es un delito. Pero hablamos en sí ahora de esto, de lo que dijo Pedro Ferriz y Jar, en relación a que si usted advirtiera que México se acerca al comunismo, ¿apoyaría un golpe de Estado? Primero hace la pregunta y después dice, es que nos vamos acercando, nos estamos acercando directamente al comunismo. ¿Por qué? Porque hay enfrentamiento entre las clases sociales. Para recordarle un poco al señor Pedro Ferriz, hablemos que la Revolución Mexicana se hizo por eso, porque había una desigualdad entre las clases sociales, donde el rico se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre. Entonces, por esa desigualdad social hubo la Revolución Mexicana. Si no se acuerda, entonces que se vaya a leer un poquito de historia para que viera que la revolución fue por esa desigualdad. Y vámonos a la independencia. La independencia también se hizo por lo mismo, porque dependíamos y los españoles eran la clase opulente. Entonces hubo en la independencia también, ¿sabes qué? Una guerra por la desigualdad. Y si no, también vámonos a Francia, donde nacen los derechos humanos, donde la monarquía es derrocada. ¿Por qué? Por la desigualdad de las clases sociales. Entonces, este señor manipula, porque no lo podemos llamar de otra manera, manipula a las personas y nos vamos al comunismo. Pero acuérdate que hay varios tipos de comunismo. No, pero el comunismo que él dice es que hay desigualdades sociales, siempre las ha habido, siempre las va a haber. Hoy López Obrador está hablando de las clases sociales y está diciendo, ¿sabes qué? Las clases sociales no debe ser, no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Bien, hablamos de que Pedro Ferriz de Con puede decir, Pedro Ferriz y Jar puede decir, pero es que la Constitución dice que mi derecho a la libertad de expresión es inviolable, yo puedo informar, puedo difundir opiniones, información, y la Constitución a mí me protege. Sí, señor. Efectivamente, el artículo 7º constitucional dice que es un derecho inviolable a la libertad de expresión. Puedes expresar lo que quieras, puedes decir lo que quieras, puedes opinar lo que quieras, informar. Pero el artículo constitucional, el 7º, también dice, siempre y cuando no cometas lo que dice el artículo 6º constitucional. Es decir, opina lo que quieras, di lo que quieras, informa lo que quieras, siempre y cuando no caigas en lo que dice el artículo 6º constitucional. El artículo 6º constitucional, ¿qué es lo que me informa? ¿O qué es lo que me dice? Dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición por parte judicial ni administrativa. Es decir, la ley no te va a perseguir por lo que digas, por lo que opines, por lo que informes. No te va a perseguir la ley por eso. Ni te van a multar, ni te van a oprimir. Pero, ahí está donde viene el pero. Todo lo que informes, digas, opines, debe de ser apegado a derecho. Y esto es que fíjese bien, que no exista un ataque en contra de la moral. En contra de la moral, en contra de la vida privada de una persona, en contra de los derechos humanos de un tercero, o de los derechos en sí. Acuérdense que dicen que nadie puede ser molestado en su persona, en sus documentos y en sus bienes, si no es por medio de un mandato judicial llevado en un proceso, ¿sí? Pero estamos hablando ahorita nada más de la información. Y después dice que provoque algún delito. Y por último, que perturbe el orden público. No puedo yo opinar lo que quiera, no puedo decir lo que quiera. ¿Por qué? Porque si lo que yo digo ataca a la moral, a la vida privada, a los derechos de un tercero, entonces ya estoy mal. Estoy usando el poder de los medios de comunicación, o estoy usando la información y el derecho de opinar, ¿sí?, utilizando mi libertad de expresión para dañar a una persona, entonces, o provocar algún delito.
Hablamos que Pedro Ferriz y Jar, al momento de hacer la pregunta, si usted advirtiera que México se acerca a un comunismo, ¿apoyaría? Y ya después dicen en redes sociales, es que nos estamos acercando, ¿sí? Nos estamos acercando. En otras palabras, eso es provocar un delito. ¿Qué delito está provocando ese señor? El delito de sedición. ¿Qué es el delito de sedición? Es incitar a otras personas a ir en contra del gobierno establecido. Y no me digan que es un golpe de Estado. Si yo digo, ¿saben qué? Si estamos viendo que las cosas van mal, ¿echarías a López Obrador de la presidencia? Y luego después digo, ¿qué crees? Las cosas están mal. Estoy incitando a las personas, aprovechándome de los medios de comunicación para provocar que otros hagan un delito. Ya después puedo decir, pues que yo nomás pregunté, yo nomás dije. No es en sí la pregunta, es cómo lo preguntas y qué lleva la pregunta y qué puede provocar la pregunta. Señores, esto que hizo este señor se llama sedición. ¿Y qué es la sedición? El incitar a otras personas a que vayan en contra de un gobierno establecido. El artículo 130 del Código Penal Federal estipula que esto es un delito y lo castiga con 6 meses a 8 años de cárcel a quienes ataquen a la autoridad sin uso de armas para impedir su libre ejercicio de sus funciones. Un golpe de Estado, ¿qué sería? Estamos hablando de que estás incitando, no, quizá tú lo provoques de manera que estés presente, pero sí puedes por medio de la difusión. Antes era en carteles, en panfletos, y de esa manera incitabas y provocabas. Yo aquí en la ciudad de Guadalajara he estado presente, inclusive en marchas, como por un ejemplo cuando los gasolinazos estuve presente, estuvimos haciendo varios compañeros, entre ellos bueno, no voy a nombrar no voy a decir sus nombres, pero estuvimos presentes y hicimos uso de la voz. ¿Por qué? Porque teníamos libertad de expresión y no íbamos en contra del gobierno. Estábamos hablando que íbamos en contra de que estaban violando la Constitución. Entonces ahí estábamos nosotros apoyando a la gente y la gente nos apoyaba a nosotros. Pero en esta ocasión Pedro Ferriz y Jar tira la piedra y esconde la mano. ¿De qué manera? Señores, nos estamos acercando al comunismo y tú dijiste que si apoyabas al golpe de Estado si nos acercamos al comunismo. ¿Y qué creen? Nos estamos acercando. Entonces, señores, esto es sedición. Y también dice el artículo 130 del Código Penal Federal que serán de 5 a 15 años de cárcel a quien incite a otros para cometer el delito de sedición. Y ese lo está haciendo este señor. Está cometiendo el delito de sedición. Y multa por 20,000 pesos. Ahora que diga, no, ¿cuál sedición? No es cierto. Y porque hay abogados que sabemos que se agarran a hacer una como mal puesta para que las cosas cambien a favor. Hablemos que también puede ser de conspiración de 1 a 9 años de prisión y multa hasta de 10,000 pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios delitos. Eso es conspiración. Es decir, yo no lo hice. Está como aquel que dice, yo le di la pistola, pero no le dije que los matara. Pero le dice, ¿sabes qué? Oye, si a ti te robaran, ¿tú matarías a los que robaran? Pues sí, toma la pistola y ¿qué crees? Te están robando. Entonces, no es en sí la pregunta, sino cómo la formula y el hecho de que este medio de comunicación se expandiera, se hiciera viral, y al momento de hacerse viral, de tener él y decir, estoy ganando, mira nomás, lo que yo digo sí es importante, ve las votaciones, ve lo que yo obtuve de votos, mira nomás, lo que yo dije se volvió tendencia, lo que estás provocando con lo que dices. Por eso un periodista tiene mucho que ver con la información. Por un ejemplo, Lord Montajes ahí diciendo que estaba en una guerra, esto, lo otro, la gente, pobre, y luego después, ¿no? ¿Qué creen? El petróleo. Y el señor Lord Montajes sabemos que ya no está aquí, pero desde la otra trinchera ataca también al gobierno. Mientras que con Enrique Peña Nieto hasta para un yate tuvo. Si hiciéramos un recuento de todos los que del chayote vivieron y hoy le tiran al gobierno, simplemente porque estos 6 años van a pasar y va a regresar
quieren que regrese a aquellos que les llenaron de poder y las bolsas de dinero. El periodista tiene una obligación muy grande, es informar. Muchos periodistas han perdido la vida, muchos periodistas han sido atacados, los que tienen el valor de hacerlo. Pero hay otros que se hacen de fama simplemente porque la fama que ellos se hicieron no fue de buena manera. Entonces, la pregunta que me hicieron algunos, ¿qué opinas? ¿Es cierto que se cometió un delito? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Oye, contestamos de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al artículo 7, la libertad de expresión existe, pero también el artículo 6 te dice, eres libre de opinar lo que quieras siempre y cuando, ¿sí?, no hagas que lo que tú informes provoque esto. Entonces, si provoca un delito, la información, la opinión, lo que tú estás dando como una idea provoca un delito, entonces ya puede el Ministerio Público o la Fiscalía en este caso perseguir a quien hacen este delito. No es lo que se dijo, sino cómo se dijo, ¿sí? Hablando de manera chusca, diremos, no es lo mismo decir huele a traste que a traste puede oler. Entonces, no es la forma en que se diga, sino la intención que lleva. La forma en que se dijo, como por un decir, me acuerdo con un gran maestro mío, me decía, la pregunta en sí no tiene nada que ver, sino la intención con la que se dice. Por un decir, llega el esposo con su mujer y le dice, ¿cómo amaneciste? Después, pasado el tiempo, le dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? Entonces, es la misma pregunta, pero dicho de manera diferente y lleva doble o lleva otras intenciones. ¿Qué intención lleva esto? Primero decir y preguntar, si usted advirtiera, y le estoy advirtiendo yo, que México se acerca al comunismo, ¿apoyaría un golpe de Estado? Y usted me contesta, sí. Si yo advierto que México se está yendo hacia el comunismo, sí apoyo un golpe de Estado. Y después le digo, ¿qué cree? Sí, nos estamos yendo al comunismo. ¿Qué intención lleva? Y no me diga este señor Pedro Ferriz y Jar que no lo está haciendo de esta manera. Que siempre va a haber las clases sociales y la lucha entre ellos. Siempre. Hoy hubo más pobres, por eso votaron por López Obrador. Recuerden que cada 6 años se cambia de presidente. Y en otra ocasión hablaremos, porque también me hacen la pregunta, oye, en Rápido y Furioso, lo trataremos en otro tema. Me preguntan, oye, ¿puede irse a la cárcel Felipe Calderón? No nos conviene, pero eso ya lo veremos en otra situación. Amigos, pues espero que les haya gustado, espero que las personas que hicieron la pregunta ya esté plenamente contestada. Mándenme sus preguntas y trataremos de estudiarlas, de verlas, analizarlas y darles un enfoque que sea legal y jurídico. Pásenla bien, buenas noches. Acuerde, hablemos derecho.